De nuevo hasta Sabiñánigo, en Huesca, para conocer a otros dos emprendedores. Lilian y Alfredo han apostado esta vez por el negocio de las bicicletas, porque al parecer allí en Sabiñánigo, Marta, lo de la bicicleta se lleva un montón. Se lleva un montón y no podía ser de otra manera, porque Sabiñánigo podemos decir que es la cuna del ciclismo, donde se realiza la Quebrantahuesos, una carrera, Lilian, pues muy codiciada, ¿no?, por todos los ciclistas, todos quieren participar. ¿Y qué han hecho? Pues montar un negocio en esta tienda en Sabiñánigo, en la calle Serrablo. Vemos a Alfredo que está trabajando, porque además de taller mecánico, además de tienda, mejor dicho, hay taller mecánico. Y es eso, qué mejor sitio que este, ¿no, Lilian? Sí, la verdad es que hemos montado una tienda perfecta para los ciclistas, una tienda completa, hacemos reparación, tenemos alimentación, complemento, todo lo necesario para el ciclismo. Incluso lavado de bicicletas, que eso no es muy usual. No, hombre, cuando un cliente trae la bici y nos dice de poner la bici a una puesta a punto, como se dice, limpiamos, engrasamos, si vemos alguna cosa así más complicada llamamos al cliente y le decimos, oye, pues pasa esto, el cliente nos dice, pues arréglala, y una puesta a punto, lo que se dice. Vemos que hay bicicletas de todo tipo, hay bicicletas de montaña, de carretera, también hay bicicletas para los más pequeños, también tenemos hasta triciclos. En este caso, las que tenemos por aquí, Lilian, ¿qué características tienen? Porque también precios, me imagino que el abanico es amplio, en esto de las bicicletas es un mundo. Estas son, digamos, estas son las bicis de los clientes, ¿no? Estas bicis ya están reparadas ya. Y listas para recoger. Sí, estas ya están listas. Las bicis nuevas las tenemos aquí en la entrada. Y por aquí también lo que tenemos, aparte de gafas, tenemos un montón de dispositivos muy curiosos, como es en este caso GPS con altimetría, que te marca, ¿no?, hasta la altitud del desnivel que hace uno con la bicicleta sobre ruedas. Sí, es el nuevo Polar el RS3, el nuevo Polar que ha sacado ahora, que viene con altimetría, GPS, te cuenta el pulso, te marca los kilómetros y la media y todo. Es bastante completo ese calidad-precio. La verdad es que está bastante bien. Está bastante bien y tenemos desde los objetos más sofisticados, Bea, podemos decir, a los más coloquiales, los más graciosos, sobre todo para niños, porque tenemos aquí un pito que me ha hecho a mí mucha gracia, con forma de cocodrilo, que seguro que llama la atención de los más peques. Sí, la verdad es que ese cocodrilo ha causado mucha sensación en los críos. Pues mira, tenemos que decir que no se nos escape que el tiempo antes de comentarlo, que es una tienda que regentan jóvenes empresarios aquí en Sabiñánigo y que precisamente podemos decir que la ha abierto una campeona de la bicicleta, porque aquí, Lilian, tenemos muchísimos trofeos. Sí. He traído unos pocos de los que tenías en casa. Vemos la Titan Desert, que es una carrera que se hace en Marruecos, la Quebrantahuesos no podía faltar. Vemos que faltan porque tienes más de 200 podiums en 5 años que llevas de carrera profesional, ¿no? Bueno, profesional o ciclista, trayectoria. Cicloturista, sí. La verdad es que sí, que por ejemplo la Titan el año pasado fui por medio a Polar. Pero fuimos como un equipo profesional, ¿eh? Nos trataron bastante bien, fuimos con mecánicos y todo, siendo simples cicloturistas, ¿eh? Y pues eso, la Quebrantahueso, he hecho la Quebrantahueso y otras cicloturistas. Como vemos, muchos premios, Bea, premios de una campeona sobre ruedas que para conseguir todos estos premios pues tiene que entrenar duramente todos los días, y precisamente esta mañana le hemos acompañado en su entrenamiento. Una campeona tiene que entrenar todos los días, ¿no? Hay que salir en bici casi por obligación. Sí, bueno, salgo cuando puedo. El ratito que te deja ahora este año el tiempo, ves, ahora hace un día muy bueno y aprovecha un par de horitas, 1 hora y media, lo que pueda. ¿Qué entreno vamos a hacer? Bueno, quiero ir hacia Oroel, por Rapitán, hacia Jaca, y hay que aprovechar que no hace aire, que esta semana pasada tuvimos bastante aire y con la de carretera aprovecha. Y nada, a pedalear un poco. Hacemos una parada, Lilian. Sí. Lo mejor de todo, las vistas, ¿no? Las carreteras, vista. porque vemos que hay unos paisajes estupendos. Sí, la verdad es que es una zona bastante chula para entrenar. ¿Se parece el paisaje a la República Dominicana o no? Bueno, es diferente. En la República Dominicana no entrenaba el ciclismo,
no lo hacía, pero el paisaje sí. Aquí es más... Hay mucha montaña, pero hay más árboles en Santo Domingo. A la sombra del Monte Oroel ya nos vamos acercando. Y campeona de Aragón, ¿Lilian corre en algún equipo? No corro en ningún equipo. Es muy difícil entrar en un equipo de chicas. Soy socia de la Peña Ciclista del Bueis y tengo licencia élite femenina. ¿Cómo está el deporte del ciclismo para las mujeres? Está un poco complicado, pero bueno, estamos intentando a ver si podemos animar un poco más las chicas para meter más el ciclismo femenino. Eso es, porque hemos visto algunos ciclistas, eran todo hombres. Todo hombre, sí. Con los coches hay que tener cuidado, di que por esta carretera ya no transitan muchos con la autovía, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Hombre, hay que tener mucho cuidado con los coches porque te encuentra cada uno que para tenerle miedo. Yo siempre procuro ir siempre metida por el arcén y señalizo y con cuidadito. Lilian, de vuelta ya en Sabiñánigo, otra vez en casa. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho? Pues me han salido 60 kilómetros, ya está bien. La bici pesa poco, ¿no? Contribuye a que esos 60 kilómetros sean más llevaderos. Sí, hombre, la bici influye, pero también influye el peso que llevas encima, los kilos, ¿eh? Aunque la bici pese poco, si estás muy gordo, se nota, ¿eh? A ti ya te vemos que estás en forma. Hombre, podría estar un poco más, pero ya vale, que ya vale con entrenar, con encima hacer régimen. Yo creo que con una cosa vale, ¿no? Hola, Carlos. ¿Dónde vas? ¿Qué tal? A ver si llego a casa, acabo de subir de Huesca. Una vecina muy conocida, Lilian, aquí en Sabiñánigo. Sí, bueno, la conozco Yo era su profesor de spinning. Entonces me acuerdo los primeros días que llegó con 20 kilos más que pesa ahora. Pero como tenía tanta ilusión, pues empezó a entrenar y mírala, es una campeona, ¿eh? Sí. Campeona de Aragón, de carretera y también de montaña, o sea que se le da bien lo de pedalear. Todo, ¿no? De campeona de Aragón, Sí, ha estado en la Titán de Ser, ha hecho muchas carreras de montaña, de carretera. Campeona de Aragón el año pasado de carretera, de montaña pero de rally, y este año he vuelto a ser campeona de Aragón. Yo también soy campeón de Aragón, ¿eh? Hay que decirlo. Mucho campeón en Sabiñánigo, se nota que es la cuna de la quebrantahuesos, es la ¿eh? cuna del ciclismo. Aquí se respira ciclismo por todos los lados.